El reto: escogeos hoy a quién sirváis. Introducción. La Biblia es un libro de retos. Lo hace amorosamente para que obedezcamos a Dios. Lo hace cuando Él quiere regalarnos otra oportunidad para hacer maravillas con nosotros. Nos reta a través de eventos naturales y sobrenaturales, con una visión, a través de su palabra o mediante nuestra conciencia. Y posiblemente lo hace hoy a ti con esta reflexión. No importa tu edad, Dios habló con un niño, Samuel, hasta que éste le respondió: habla, porque tu siervo oye. Habló con Jeremías, nombrándolo profeta para las naciones, aunque él le respondiera: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Lo hizo con jóvenes como Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Como lo hizo con María, quien responde al ángel: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Reta también en la madurez, como a Jacob, a quien en sus sueños le dijo: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y lo hace en la vejez, como a Moisés, a quien llamó desde una zarza ardiente. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Reta en grupo, por voz de Josué: escogeos hoy a quién sirváis. O como a Samuel, quien estaba durmiendo en el templo de Jehová. O detrás de las ovejas, como a David, y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él. Lo puede hacer si vives en un palacio, como Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O en la pobreza, como a Ruth, cuando su suegra le dijo a ella y a Orfa: volveos, hijas mías, e idos. Puede que estés tras el arado como Eliseo, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. O desde las tinieblas. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del pez. O trabajando junto a la barca, como los primeros discípulos, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Subidos a un árbol, como cuando dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O viviendo en la miseria y el pecado, como el hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O puede que vayas a caballo y deslumbrado, como Pablo, mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo por citar algunos. Cada reto tiene 3 partes: la acción previa de Dios, la toma de decisión del retado y las consecuencias. Hoy vamos a recordar el reto recibido por 2 jóvenes, Sansón y Daniel, porque quizá el Señor también tenga algún mensaje especial para ti. Sansón. Su historia principia antes de su nacimiento. Manoa y su esposa vivían en Sora y no tenían hijos. A ella se le apareció el ángel de Jehová y le anunció que iban a tener uno, dándole 2 órdenes. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y la otra sobre el niño, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo quiere decir dedicado, separado, y era un símbolo de santidad, prometiendo no embriagarse, no consumir uvas, su jugo ni licores, no cortarse el cabello ni tocar algún cadáver. Pero el ángel hizo además otra promesa, y él, refiriéndose al niño, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ella lo contó a su marido, y oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Era una buena oración. Manoa quería saber qué deberían hacer con su hijo. Ojalá muchos padres, cuando están formando una familia, le pidieran a Dios: enséñanos qué debemos hacer con el niño. Así que el ángel volvió y él le preguntó: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Pero el ángel ya lo había dicho a su mujer: será santo para Dios. Lo demás serían señales externas de que su vida estaba dedicada a Dios. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, nombre relacionado con el sol, como radiante y luminoso. Otra interpretación dice: el que sirve al Señor. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Retos. El gran reto para Sansón ya había sido anunciado, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Para ello había sido la preparación maravillosa. Pero, ¿cómo usó Sansón las bendiciones que Dios le dio? Parece que con mujeres, en fiestas y juegos. Tras una mujer, Sansón quería llevar a sus padres a Timnat, tierra filistea, porque allí había visto una mujer a la que quería por esposa. Pero se encontró
un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Surgen preguntas. Sansón, héroe de la fe, porque el tiempo me faltaría contando de Sansón. Y aún sus padres le habían dicho: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Estás usando la fuerza que te ha dado el Señor con mujeres filisteas? Y cuando el Señor te cuestiona, le respondes: es que me gusta. En fiestas, adivinanzas y apuestas. Vino, pues, su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Celebró una fiesta de compromiso, y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas, si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Él usaba su inteligencia para presumir delante de los invitados y ganarles las apuestas. 3. Una mujer llorando. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Dios lo había escogido para proteger a su pueblo de los filisteos, pero estos usaron a su esposa como arma. 4. Dios cumple su plan. Sansón, posiblemente enojado por la traición, no vivía con su esposa, pero regresó a su casa en la siega del trigo. Y entonces supo que su suegro había dado a su esposa a uno de sus amigos, porque creyó que él ya no la quería. Así que, enojado, capturó zorras, les puso lumbre en sus colas y las soltó amarradas en pares para quemar la cosecha de los filisteos. Cuando ellos supieron que Sansón se vengaba por lo que hizo el suegro, lo quemaron a éste y a su familia, y por ello Sansón mató a muchos más de ellos. Los filisteos invadieron Judá, y para evitar la guerra, 3,000 hombres de Judá fueron por Sansón y lo entregaron atado a los filisteos. Pero Sansón se libró y con una quijada de asno mató a 1,000 de ellos. A pesar de Sansón, la justicia de Dios se estaba cumpliendo. Otra mujer. Sansón no aprendió y parece que le gustaba más estar en tierra de los filisteos que en la de Dios. Él se fue a Gaza y ahí se quedó con una mujer. Los habitantes se propusieron matarlo al amanecer, pero usando esa fuerza que era de Dios,
se escapó por la noche y cargó las puertas de la ciudad con sus pilares y cerrojos hasta la cumbre del monte Hermón. Qué fuerte y poderoso se habrá sentido Sansón. Una traición más. En el valle de Sorek vio a Dalila y se enamoró. Pero nuevamente los príncipes de los filisteos la convencieron. Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Nuevamente una traición. Ella dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Sansón, otra vez, confiando en que a él todo le salía bien, se dedicó a jugar con ella hasta que finalmente confesó: soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Él había tomado su vida a la ligera y jugó con las bendiciones de Dios, burlándose de sus enemigos y codiciando mujeres. Las consecuencias. Dios protegió a Sansón, aunque él se olvidó de para qué eran sus bendiciones, hasta que, tristemente, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, llegándole las consecuencias. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Pero en un acto final, él cumple la misión para la cual Dios lo escogió. Y la casa estaba llena. Había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Los retos de Daniel. La historia de Daniel principia con la derrota de su pueblo. Nabucodonosor triunfa frente a Joacín, rey de Judá. Toma la ciudad de Jerusalén, se lleva tesoros del templo y a muchos judíos cautivos. Además, dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel era uno de ellos, príncipe de linaje real, sin defectos, guapo, sabio, bien educado e inteligente. Pero además puso Dios a Daniel en gracia
y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Él fue llevado con otros 3 amigos, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que Daniel, además, podía interpretar visiones y sueños. El primer reto, comida. Entonces dijo Daniel a Melzar: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Varias razones pueden explicar esta petición. Ellos no querían alimentos impuros según la ley de Moisés, pues los babilonios, por ejemplo, comían puerco y caballo. También, según las costumbres orientales, quienes compartían una comida estaban de acuerdo, y como en Babilonia la comida del rey era ofrecida previamente a sus dioses, se podía interpretar que ellos los adoraban. Además, la Biblia dice: les señaló el rey ración para cada día. Esa expresión señaló o preparó en la Biblia solo aparece en contexto con la obra de Dios de la creación. Nabucodonosor, al señalar o determinar la comida de los jóvenes, tomaba el lugar del Creador. Y dice el relato bíblico que al cabo de 10 días, Daniel y sus amigos se vieron más saludables y con una energía diferente, lo cual no era el resultado de vegetales, sino una bendición de Dios. Segundo reto, casi imposible. Este incluso amenazaba su vida. Nabucodonosor había tenido un sueño, pero como pasa muchas veces, aunque quedó muy inquieto, al despertar ya lo había olvidado. Entonces mandó llamar a sus sabios y les pidió que le dijeran cuál había sido el sueño y que se lo interpretaran. Ellos declararon que eso solo lo podían hacer los dioses. Así que el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y dentro de sus sabios estaban sus 3 amigos y Daniel, quien pidió tiempo mientras pedían la misericordia de Dios. Y el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ante ese reto imposible para el hombre, nuevamente Daniel dio testimonio. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y Dios premió la fidelidad de Daniel. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel estaba en la corte del rey. Pero Nabucodonosor, relata Daniel, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu
se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Pero finalmente restaurado, manifestó: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel estaba cumpliendo su misión. Otra interpretación. Pasaron los años y ahora reina Belsasar, descendiente de Nabucodonosor. Y en medio de un gran banquete con los principales del reino, aparece una mano que escribe sobre la pared: Mene, Mene, Tekel Upharsin. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Fueron llamados los sabios del reino, quienes no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Así que, por consejo de la reina, llamaron a Daniel, a quien el rey dijo: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y Daniel interpretó la escritura. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero esa misma noche Belsasar murió, y Darío, el rey de Media, tomó el imperio. Un testimonio peligroso. Darío llegó y puso 120 sátrapas y 3 gobernadores sobre el imperio. Pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por ello se enojaron con Daniel y le pusieron una trampa. Convencieron al rey que firmara un edicto para que, durante 30 días, si alguien realizaba alguna petición a dioses o a hombres, salvo al rey, fuera echado al foso de los leones. Pero cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Por ello fue lanzado a ese foso, y dice la Biblia que el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y que al día siguiente el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y ante la respuesta de Daniel, éste fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Nuevamente el testimonio de Daniel había hecho que otro rey diera testimonio de Jehová, pues Darío escribió: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Conclusiones. ¿Puedes imaginar a Sansón, ese hombre poderoso, capaz de matar a un león con sus manos, ahora encadenado, ciego y usado como animal para mover la rueda de un molino? Sin embargo, aún así, arrepentido del desperdicio de su vida, quería servir a Dios. Y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Pero piensa también en la vida de Daniel, muy diferente. Fue distinguido por 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, y prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y le fue dicho por Dios: y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dios te dice hoy, como Josué dijera: escogeos hoy a quién sirváis. Escoge hoy cómo vas a usar las bendiciones que Dios te ha dado. Sansón estaba en la tierra prometida, pero él vivía atraído por lo que había en la tierra de los filisteos. Babilonia es en la Biblia la ciudad del pecado, y Daniel vivió por años en Babilonia, pero Babilonia jamás vivió en Daniel. ¿Cómo estás usando la fuerza que te ha dado el Señor? ¿Como Sansón? ¿Con mujeres filisteas? ¿En bromas y apuestas? ¿En venganza por lo que te hacen? ¿Para qué te ha dado Dios tus talentos? ¿Para qué los estás usando? ¿Es tu vida una fuente de reconocimiento del poder de Dios?
O aunque eres un paladín de Dios, ¿solo esperas un triste final de vida? Arrepentido, atado por el mundo, trabajando como bestia. Por otra parte, Daniel vio pasar 4 reyes, cada uno de ellos reconociéndole dones especiales. Escoge hoy la clase de vida que quieres vivir. Recuerda las vidas de Sansón y Daniel, que fueron construidas por pequeñas decisiones. Sansón, atraído por las viñas, ciudades y mujeres filisteas, y mira cómo terminó. Daniel, fiel a Dios, aún en lo más pequeño, y Dios lo premió. Escoge tú el rumbo de tu vida.